Buenas tardes. Gracias ya a todos y a todas por venir. Gracias a José Miguel García Cortés por acompañarnos, a Marta Arroyo por haber llevado la coordinación de esta exposición. Bueno, José Miguel es de sobra conocido, seguro, para todas las que estamos aquí, pero os voy a contar un poquito de por qué le hemos invitado. Él es doctor en Filosofía y profesor titular de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Ha sido director de esta casa, del IBAM, desde 2014 a 2020, director del Espai d'Art Contemporani de Castellón desde 1998 a 2003 o del Espacio La Gallera entre el 96 y el 98. Ha escrito diversos libros, por mencionar alguno, Orden y Caos, una historia cultural sobre lo monstruoso en el arte, que fue finalista Premio Anagrama de ensayo en el 97. Ha comisariado diversas exposiciones individuales y colectivas. Por citar algunas, ¿Cuál es nuestro hogar?, Tiempos convulsos o Micropolíticas, arte y cotidianidad. Exposiciones individuales de artistas como Jeff Wall, Pepe Spaliu, Siner Sedira, Gulsun Kara-Mustafa o la que nos convoca hoy, Mona Hatoum. La artista Mona Hatoum, sabéis que es Premio González 2020, a iniciativa de este espacio del IBAM, y es una exposición que podéis visitar, imagino que la habéis visitado, pero si no la podéis visitar hasta septiembre de este año. Sabéis que ella es una artista palestina, residente en Londres, y su obra transita entre lo cotidiano y lo político para hacernos reflexionar efectivamente entre todas esas fronteras que nos afectan a lo íntimo, pero también a lo político. Sin más, de nuevo, gracias por venir. Gracias, José Miguel. Y luego, si queréis, tendremos una ronda de preguntas, si queréis compartir un poquito más con él esta charla. Gracias de nuevo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, gracias a todo el mundo por venir, por estar aquí en esta calurosa tarde. Gracias por la invitación. Y bueno, como decíamos, la charla de hoy sobre Mona Hatoum y su obra, evidentemente está íntimamente relacionada con la exposición de la Galería 1 del museo, ¿no? Y también, como se decía hace un segundo, con la concesión del Premio Julio González 2020. Es importante porque, de alguna manera, cuando se le dio el premio a Mona Hatoum, entraba dentro, por decirlo de alguna manera, de una tríada de mujeres que entendíamos que era fundamental, porque durante los 20 años que tenía el premio Julio González, a ninguna mujer se le había concedido el premio. Entonces, en 2018 se le concedió a Annette Messager, en el año 20 a Mona Hatoum, y el año 22 a Carmen Calvo, que hoy nos honra aquí con su presencia. Muchas gracias también por ella, ¿no? Entonces, en este contexto es donde se plantea la exposición de Mona Hatoum y este contexto donde se va a plantear la charla. La charla, a pesar de que está íntimamente ligada con la exposición, evidentemente, y que empezará con una obra de la primera sala y acabará con algunas obras de la última sala, no es ni un recorrido cronológico ni nada parecido. Por lo menos para mí, y me gustaría que fuera así, es como un paseo entre las obras de Mona Hatoum, ver un poco qué nos inspiran, qué nos dicen, qué nos plantean, qué nos cuestionan, de qué manera nos abren o no nuevos horizontes. Un paseo que sea lo más placentero posible y que de alguna manera nos interrogue y nos abra nuestra mente y nuestro espíritu a diferentes cuestiones. Bueno, como ustedes saben perfectamente, Mona Hatoum es una artista que nació en el año 52 en Beirut, de padres palestinos que se exiliaron al Líbano. Ella misma, cuando estaba estudiando en Londres, estalla la guerra civil de Líbano, de Beirut, que va a durar 15 años y ya se queda exiliada y a partir de ese momento empieza a vivir en Occidente. La verdad es que este es un fenómeno o una cuestión que a mí me parece importante destacar por lo que luego veremos, pero por otro lado no es tan diferente de millones de personas que en los últimos años se han visto abocados al exilio, al desplazamiento de su tierra, ¿no? Provocado por multitud de cuestiones, huyendo de la pobreza, huyendo de la miseria, pero también huyendo de las guerras y de otros tipos de acontecimientos bastante dramáticos. Pero lo que sí que es cierto, este conjunto de gente, y yo creo que Mona Hatoum también, crea unas condiciones personales, intelectuales y psicológicas, de alguna manera, que hace que estas personas estén como fuera de contexto.
Es decir, son personas que han nacido en un país, que luego se han desplazado al otro. De hecho, Mona Hatoum llevaba mucho más tiempo viviendo en Occidente que el que vivió en Oriente, pero de alguna manera yo creo, bajo mi punto de vista, que se nota que hay un tema de desarraigo muy importante, un cierto cuestionamiento constante de la identidad, de una identidad que se ve como precaria, como provisional, ¿no? Y esto es algo que yo creo que aparece de una manera repetida en su obra. Pero bien, antes de empezar a hablar en concreto de su obra, permítame que diga 2 o 3 cuestiones sobre un contexto histórico que a mí me parece fundamental. Es sobre Beirut, la ciudad donde ella nació. Bueno, Beirut es una ciudad, la verdad es que asombrosa y con unas características realmente muy especiales. Desde finales del siglo XIX, Beirut, posiblemente junto con Damasco y El Cairo, son las ciudades de Oriente Próximo más significativas desde el punto de vista económico, cultural, social, etcétera, etcétera. Y sobre todo a partir del fin del mandato francés de 1943, Beirut se plantea como un foco fundamental para esta región. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque es una ciudad que, manteniendo sus raíces religiosas, culturales, de una manera muy clara, al mismo tiempo supo abrirse a la cultura, a las formas de vida de Occidente. Esto permitió convertirse en lo que mucha gente llamaría la Suiza de esta área geográfica. La Suiza por muchas razones, por los modos de vida que aquí eran mucho más liberales, mucho más abiertos que otras capitales árabes. También porque tiene una relación con el mar y la montaña muy significativa, el tema paisajístico, pero también porque el tema de financiero, los asuntos financieros, bancarios, etcétera, etcétera, en Beirut de alguna manera se permitía, había una elasticidad y una libertad o un liberalismo que recordaba al que sucede en Suiza. De alguna manera, sea como fuere, lo que es cierto es que Beirut durante unas décadas fue realmente un lugar emblemático para todo un conjunto de personas que vivían en determinados países árabes y que añoraban determinada libertad, determinadas posibilidades, tanto personales como sociales o incluso económicas y culturales, para llevarlo adelante. Otra cuestión muy significativa, porque tiene mucha relación, a mi modo de ver, con la obra de Mona Hatoum, es que el Líbano y Beirut es una ciudad multiconfesional. Una sociedad multiconfesional hasta el punto que hay como 18 vertientes religiosas admitidas y que viven o solían vivir en una cierta convivencia. Por lo tanto, es de una actitud muy libérrima con respecto a otros países árabes o incluso no árabes, occidentales, ¿no? De hecho, podríamos decir que la comunidad más mayoritaria es la cristiana maronita, posteriormente los musulmanes suníes y después los chiitas. Esto llegó a que en el año 43 se llegara a un acuerdo, no firmado, pero a un acuerdo que se iba a la división del poder iba a estar en relación a cada una de las comunidades religiosas. Así, el presidente de la República sería maronita, el presidente del Consejo sería chiita y el presidente del Parlamento sería sunita. Y esto también se llevó a la composición del Parlamento del Líbano. Por lo tanto, era una sociedad bastante distinta, bastante diferente a la idea genérica que tenemos del Oriente Próximo, de los países árabes, etcétera, etcétera. Ahora, también es cierto que este equilibrio precario y delicado, hubo un momento en el que se fue, por decirlo así llanamente, al garete. Nos encontramos en el año 75. Estalla la guerra civil en el Líbano, en Beirut. Tengan ustedes en cuenta que es una guerra civil que va a durar 15 años, de 1975 a 1990, oficialmente, porque estas cosas nunca acaban, así un día acaban y ya está, sino que, pero son 15 años. La Guerra Civil Española duró 3. Quiero decir con ello que imaginen ustedes en 15 años el nivel de destrucción física, económica, urbanística, pero también psicológica, personal, que estableció en la sociedad libanesa. La sociedad libanesa
fue destruida en gran parte toda esta visión que estábamos mencionando anteriormente, de una ciudad abierta en la cual entraba muchísima gente, había muchas maneras de manifestarse, culturales, sociales, etcétera, etcétera, se vino abajo, se convirtió en una ciudad que estaba dividida por tendencias religiosas que se odiaban a muerte, y que esto llevó no solamente a una destrucción física de la ciudad, a una destrucción económica del país, sino también a unas diferencias profundas, fundamentales, en el seno de las comunidades que hasta ese momento habían vivido en paz y tranquilamente, de las familias, de las mismas familias, de los mismos barrios o zonas en la cual se vivía. De hecho, Beirut fue dividida y cada fracción tenía unas zonas en las cuales reinaban, por decirlo así, de alguna manera. Es curioso, esta fotografía no tiene nada que ver, bueno, sí que tiene que ver, pero no es de Mona Hatoum ni mucho menos, pero es curioso por algo que es importante. En esta época, como decía, han ocurrido desde 1975 dos acontecimientos históricos que yo creo de gran relevancia. Uno, el estallido de la guerra civil, que estábamos diciendo ahora, ¿no? Y como ven ustedes, esta fotografía pertenece a Gabriele Basilico, es un fotógrafo italiano, que, de una serie sobre Beirut. Y fue un encargo de una escritora, Dominique D., libano-francesa, que encargó un trabajo que se llamaba Beirut City Center a un conjunto de fotógrafos, 6 fotógrafos, entre los cuales estaban Robert Frank, Raymond Depardon o mismo Gabriele Basilico. Y entonces es interesante, ¿por qué? Porque la idea era, esto ya en el año 91, o sea, inmediatamente después de que se acaba la guerra civil, era reflejar cómo se había quedado Beirut después de la guerra civil. Porque si hay otro elemento, decíamos que había 2 elementos históricos muy importantes. Uno era la guerra civil. El segundo elemento histórico muy importante era el deseo de amnesia, una guerra a favor del olvido. Es decir, una cosa que es muy importante en el Líbano, y así lo plantea un escritor libanés que les recomiendo vivamente, que es Elias Khoury, plantea que a partir de cuando se acaba la guerra, tal y como la conocemos, la guerra violenta de asesinatos, de masacres, de destrucción, aparece una guerra a favor de la amnesia colectiva. Es decir, de que se olvide completamente de que el Líbano ha estado 15 años de guerra. Entonces, ¿qué se produce? Se produce una cosa realmente que creo que en muy pocos países se ha producido. Es un plan de reconversión de todo Beirut rapidísimo, enseguida, el instante. Y se producen una serie de elementos que van a favorecer esta amnesia. Yo creo que hay 4 que son fundamentales. Uno, este que les estoy diciendo, el tema de reconvertir Beirut en una capital mundial conocida. Se privatiza el suelo, se le da la reconversión de todo Beirut a empresas privadas y se llama a una serie de arquitectos estrella, lo que se llama arquitectos estrella de todo el mundo, pues desde Rencolas hasta Moneo, etcétera, etcétera, que vayan a trabajar a Beirut para conformar Beirut en una nueva ciudad. Por lo tanto, que no tenga nada que ver, que no quede ninguna huella, ningún trazo de la guerra. Un segundo elemento, y probablemente el más importante, es la amnistía total a todos los dirigentes políticos y a todos los dirigentes de las milicias que hasta ese momento habían asesinado a miles de personas. Se piensa que más o menos se murieron 200.000 personas en la guerra civil y que hubo más de 1 millón de desplazados durante estos 15 años, ¿no? Por lo tanto, un segundo elemento muy importante es este elemento de amnistía total a estas personas implicadas en delitos de sangre muy importantes y muy profundos. Un tercer elemento es que no hay ninguna mención a la guerra civil libanesa en ninguno de los textos escolares que hoy en día se utilizan en el Líbano. No se menciona, no se plantea. Parece como si no hubiera existido. Y un cuarto elemento es que no hay ningún monumento, ninguna, por decirlo así, ninguna placa, ningún pequeño homenaje, por pequeño que sea, a las víctimas de la guerra civil. Es decir, no hay nada que recuerde o que se desee recordar a este infausto tiempo. Hombre, alguien dirá, bueno, está bien olvidar, evidentemente que está bien, es fundamental olvidar para continuar viviendo, pero también es importante saber que si uno no recuerda lo que ha sucedido, no tiene memoria para saber lo que ha sucedido y quién ha sido o no culpable o no culpable, pero quién ha intervenido en estos acontecimientos, desde luego estamos destinados a volverlos a repetir. Bueno, todo ello,
¿qué ocasiona? Que esta nueva guerra a favor de la amnesia, a favor del olvido, es lo que Elias Khoury plantea, que son lo que los bulldozers entran, como los nuevos carros de combate, entran los bulldozers a destruir el conjunto. De hecho, hay alguien incluso que dice que la guerra duró cierto más tiempo con el interés de devastar completamente Beirut para que luego la reconstrucción fuera mayor y por lo tanto permitiera mayores beneficios económicos a las empresas constructoras. ¿Esto qué tiene que ver? Pues que hay un conjunto, un gran número de escritores y de artistas libaneses que trabajan sobre el tema del olvido, sobre el tema de la memoria, en contra de la amnesia. Y yo creo, bajo mi punto de vista, que Mona Hatoum es una de ellas. Esta es la primera instalación que nos encontramos al entrar en la Galería 1, en la primera sala de la exposición de Mona Hatoum. Es una obra que se llama Búnker, del 2011. Es más que una obra, es una instalación, porque son obras distintas, son obras autónomas, ¿de acuerdo? Es decir, cada una de estas obras es el mismo. De hecho, el Iván compró una de ellas el año pasado y tal, pero son obras distintas, pero que conjunto conforman esta instalación de... Y lo que vemos aquí es la representación del mapa de Beirut. Esto es Beirut. Esto es Beirut, según Mona Hatoum, en el momento de la guerra civil. Si ustedes se fijan, son las obras están hechas en acero y algunas de ellas pesan, realmente son muy pesadas, alguna tonelada. Y como ustedes, si se fijan bien, bueno, imagino que habrán visto la exposición, muchas de las obras están heridas, están abiertas, son producto de los bombardeos, de los ametrallamientos, de la guerra civil, del prolongamiento de la guerra civil. Estos edificios no son edificios o elementos pensados así, sino que de alguna manera son reproducciones en escala de edificios reales de Beirut. O sea, cada uno de estos edificios hace referencia a edificios que estaban en Beirut. Por lo tanto, es Beirut. Aquí lo que vemos es un Beirut yermo, un Beirut que no hay habitantes, evidentemente, un Beirut que no hay nada, solamente nos encontramos con unas moles negras, pesadas, de acero, heridas, dolidas, cortadas, atacadas, destruidas por una guerra civil que duró más de 15 años. Por lo tanto, es decir, me parece que sí que es importante, porque de alguna manera lo que nos está ayudando a plantear Mona Hatoum es como, bueno, un deseo de hablar o de recordar aquella época. Recordar una época en la cual aún se sufrió la ciudad, sufrió el país y que de alguna manera uno no puede olvidar, ¿no? Y por lo tanto de luchar de algún modo contra esa amnesia que intenta olvidar lo que sucedió en aquel momento. Por lo tanto, bueno, yo creo que era importante porque hay una cuestión que una de las grandes, llamémoslo contradicciones si se quiere, pero que a mí me parece muy interesante y que no lo planteo como algo problemático, sino al contrario, como algo que enriquece la obra de Mona Hatoum, es que muchas veces cuando el artista habla, plantea es que yo no soy una artista política o yo no soy una artista árabe, ni una artista libanesa, ni nada de todo esto. Pues es posible que sea cierto, o posible no, es cierto. Pero también es cierto que la obra de Mona Hatoum tiene una raigambre profunda con el país en el cual nació, con la cultura en la cual ella vivió de pequeña. Y ahora lo veremos a lo largo de la charla, como hay un conjunto de obras en las cuales Mona Hatoum hace constante referencia a ese país, al Líbano o a Palestina. Y entonces yo creo que aquí esta contradicción es una contradicción muy rica, si uno sabe manejarla. Es decir, plantear un discurso, por decirlo así, internacional, abierto a los diferentes países, a las diferentes culturas, a las diferentes personas de diferentes lugares, para que entiendan el tema de la violencia y la guerra, que en definitiva es tan destructora y tan mortífera, sea en Palestina, sea en Ecuador o sea en los Países Bajos. Pero también es cierto que hay determinadas circunstancias que nos hablan de la especificidad de ese sitio. Y eso es Beirut. Eso no es ninguna otra ciudad, es Beirut. Beirut después de 15 años de guerra civil. También es verdad, yo creo que, y volviendo un pelín atrás, es verdad, no sé si lo ven bien, es que aquí no, aquí por lo menos aparece como cortado, no sé por qué, pero aparece como cortado. Lo siento mucho, no sé si eso se puede arreglar o no, pero bueno, ¿se puede hacer algo para arreglarlo? ¿En la mano? Perdona. Vale, gracias.
Vale, perdón. Bueno, lo que quería decir con esta obra, es una obra del 88, como ya desde el inicio del quehacer artístico, del proceso creativo, de las experiencias artísticas de Mona Hatoum, tiene una serie de elementos que a mí me parecen especialmente significativos. Esta es una obra del 88, un vídeo que, junto con otros serie de vídeos, se pudo ver en la exposición de Absalón, que recientemente se ha clausurado y que yo creo que era muy interesante, ¿no? Como Mona Hatoum ya planteaba en aquellos años una serie de elementos que yo creo que están constantemente presentes en la obra de Mona Hatoum, que es el tema de esa referencia al exilio forzoso. Esta es una obra de un vídeo de ella que habla con su madre. Ella está en Londres, su madre está en Beirut, y cómo habla a través de miles de kilómetros de distancia, están hablando y están compartiendo una serie de experiencias, de elementos, de sensaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo habla de esa fractura personal y social que por mucho que queramos no deja de estar ahí presente, ¿no? Una persona que se siente de alguna manera, sobre todo en aquellos años, ahora imagino que mucho menos, pero en los finales de los 80, en un cierto equilibrio precario, ¿no? Una cierta fractura personal y social respecto a esos dos mundos, ¿no? Del mundo del Líbano y del mundo del Reino Unido, ¿no? Pero de alguna manera es interesante, quería ponerlo aquí, porque desde aquí aparecen esa utilización del cuerpo como un elemento de cuestionamiento social, esa vinculación de lo personal con lo social que se da en la obra de Mona Hatoum desde el inicio, ¿no? Bien, a partir de aquí yo quisiera situar fundamentalmente tres temas centrales que a mí me parecen más interesantes. No solamente existen ellos, hay muchos más, pero tres temas que yo quisiera destacar y que tienen relación con esto que estamos hablando. El primero de ellos tiene que ver con la memoria y la identidad, ¿no? Yo creo que uno de los elementos fundamentales, sobre todo de todos y todas nosotros, ¿no? en este siglo XXI, es el cuestionamiento de la identidad. Pero sobre todo más en una persona que, como digo, ha tenido que exiliarse de su país por cuestiones dramáticas. Uno se exilia por cuestiones dramáticas siempre, políticas, sociales, económicas, lo que fuera, pero se tiene que exiliar y por lo tanto tiene una identidad un tanto confusa. Yo creo que Mona Hatoum, uno de los elementos que más trabaja en su obra es sobre esta identidad. Una identidad que no quiere ser unitaria, una identidad que no quiere ser en un solo sentido, muy al contrario. Es una identidad que se va haciendo poco a poco a partir de capas que se van superponiendo, una identidad que se aleja de clichés y de estereotipos, pero una identidad que está ahí constantemente y constantemente nos está recordando cuáles son nuestras raíces o de qué manera nos relacionamos con nuestras raíces. Yo creo que, evidentemente, para hablar del tema de la identidad, hay que alejarse lo máximo posible de dicotomías, de aspectos antagónicos, o blanco o negro. Yo creo que esto no nos ayuda, al contrario. La identidad, como muchas cosas en esta vida, yo creo que depende cómo nos la planteemos. Puede ser un elemento liberador o puede ser un elemento castrador. Evidentemente, si la identidad se entiende como algo cerrado, sea la que fuere, una identidad cerrada, acotada, delimitada, etcétera, etcétera, lo único que puede es impedirnos nuestro avance como persona, nuestro avance en nuestra manera de asumir de una manera mucho más amplia diferentes modos de vida. Si en cambio, si lo planteamos como algo alejado de estereotipos, como rico, como polivalente, como fluido, etcétera, etcétera, que vamos, a medida que vamos viviendo, que vamos teniendo experiencias, sensaciones, se nos va enriqueciendo la identidad, yo creo que puede ser algo realmente liberador. Bien, bueno, pues como decía, este tema de la identidad yo creo que aparece en Mona Hatoum de una manera muy clara constantemente. Esto es una obra que está en la sala, no sé si la recuerda, está en la última sala de la Galería 1, que se llama Kefi, es una obra del año 93 y 99. De entrada, simplemente como una acotación. Fíjese usted, la primera obra que hemos visto, de Búnker, pesada, acero, negra, toneladas, inmersiva y tal, a esta obra súper delicada, súper frágil, súper poca cosa, ¿no? Como un artista es capaz de ir de lo que podía parecerse un extremo a otro en cuanto a los materiales y en cuanto a la manera de plantear el discurso que nos quiere plantear, ¿no? Yo creo que un elemento como este ya dice mucho de la riqueza conceptual y artística del artista. Como saben ustedes perfectamente, este es el clásico pañuelo palestino, que tiene unas connotaciones políticas evidentísimas, ¿no?, de los palestinos en contra de la invasión sionista del ejército israelí, y que es una prenda al mismo tiempo masculina. Es decir, lo que lo llevan fundamentalmente, por no decir en 100%, son hombres.
Entonces, bueno, ¿de qué manera interviene Mona Hatoum en este pañuelo? Bueno, yo creo que lo interviene de diferentes maneras. Por un lado, fíjense ustedes, no sé, bueno, creo que se ve bastante bien, ¿no? Pero a cómo aparece que ya interviene con cabello femenino, y lo introduce en el pañuelo, ¿no? Evidentemente, todos conocemos también que el cabello femenino en los países árabes, en la región musulmana, es un elemento que suscita siempre determinados problemas y determinadas querencias y determinadas actitudes un tanto negativas. Por lo tanto, llevar el cabello suelto en el mundo árabe no es algo que esté demasiado bien visto y que fundamentalmente, a medida que las posiciones son más extremas, más se oculta. Por lo tanto, lo que hace Mona Hatoum es introducir el elemento del género a través de la introducción del cabello de mujer. Es decir, ya no es un instrumento masculino, sino que ya amplía su significado, amplía su contenido con el cabello femenino. Y al mismo tiempo le da, con la introducción del bordado, plantea un elemento que, como ustedes saben, generalmente no es muy bien considerado en el mundo del arte, sino es algo que se considera menor, en todo caso algo que tiene que ver con artesanía, con un trabajo sin demasiada importancia, sin demasiado sentido. Por lo tanto, yo creo que este elemento de introducir, de cómo Mona Hatoum, algo que también va a ser muy característico de su obra, ¿no? De introducir pequeños elementos que, sin cambiar completamente la base en la cual trabaja, le ha modificado ampliamente el significado, el contenido de la obra que estábamos viendo. Otra obra muy interesante es esta de Tiempo Presente, Present Tense, que en la cual Mona Hatoum plantea, es una obra del año 96-2011, que ahí me parece muy interesante. Como ven ustedes, es una... Es que se ve que es lo mejor, no sé. Son 220 pastillas de jabón de Nablus, que es una ciudad que está al este de Jerusalén, que tiene un procedimiento centenario de crear este jabón, ¿no? Y sobre él lo que vemos es situado, no sé si ustedes lo ven, bueno, en la posición se ve mejor, como una serie de puntos rojos en los cuales hablan del Tratado del Acuerdo de Oslo de 1993, del Tratado de Paz de Oslo de 1993. Pero de alguna manera lo que nos está planteando aquí Mona Hatoum, que luego lo vamos a ver en la exposición y en la charla, es la presencia de los mapas, ¿no? Ahora veremos cómo ella trabaja con los mapas. Pero vemos aquí como una serie de pequeñas islas, porque no acaba de trazar todo un territorio, sino son como pequeñas islas que estos acuerdos plantearon de lo que tenía que ser Palestina, ¿no? Es decir, lugares sin tener conexión, sin estar relacionados, sino cada uno separado de uno del otro y que realmente no conformaban un lugar o un país, ni mucho menos, ¿no? Aquí es muy interesante porque yo creo que es algo que aparece constantemente en la obra, lo hemos visto en la obra anterior, que es el tema de la fragilidad. A pesar de la obra de Bunker que hemos visto en el principio, yo creo que el tema de la fragilidad aparece constantemente en la obra de Mona Hatoum. Lo hemos visto en el pañuelo palestino, lo vemos aquí en el jabón. ¿Fragilidad en qué sentido? Tanto en los materiales como en el contenido de la obra. Pastillas de jabón es algo que se puede deshacer en cualquier momento, no tiene ningún elemento de duración, de permanencia, al contrario, es un elemento absolutamente precario, es un elemento que en cualquier momento, cualquier circunstancia, se puede deshacer y puede desaparecer. Claro, si tú pones un mapa sobre un material en el cual va a desaparecer, estás planteando que ese mapa es efímero. Por lo tanto, algo totalmente, luego hablaremos más, pero algo totalmente distinto o contrario al contenido que generalmente tienen los mapas. Los mapas, las fronteras, se ponen para que duren, para fijar controles muy serios, lugares inasumibles, lugares que no se pueden abordar. También lo que nos está planteando Mona Hatoum es un mapa, una base de un mapa absolutamente evanescente, frágil, en lo cual efímera, ¿no? Producto de las pastillas de jabón en la cual se están dando. Igualmente que en esta obra, que también está en la exposición, que yo creo que es una instalación magnífica, ¿no? Que se llama Paisaje Interior, que es una obra del año 2008. Fíjense ustedes, a mí me parece que hay una cuestión que me llama mucho la atención y que creo que esto, una de las cosas que más me fascina de Mona Hatoum, de cómo es capaz de unir diferentes elementos. La obra se llama Paisaje Interior. Creo que es importante recordarlo, ¿eh?
Hay muchas obras que no tienen título, evidentemente, que los artistas no quieren poner título para que el espectador se imagine. Pero hay otras que los artistas ponen título y yo creo que son referencias sustanciales para entender lo que quiere decir, o por lo menos para que el espectador o la espectadora haga lecturas significativas de la obra. Si ustedes se fijan, aquí tenemos tres elementos centrales. Por un lado tenemos a la izquierda, o sea, a su izquierda, tenemos esa percha de madera donde hay situado una percha de metal. Tenemos una mesita pequeña con una bandeja de cartón y tenemos una cama. Vale, no quiere decir nada ya de entrada de una cama que es una cama desgastada, fea, corroída por el óxido, absolutamente, que no nos da como muy buena esperanza, sino que algo que está absolutamente degradado. Si nos fijamos más todavía, nos fijamos que el lecho de la cama, lo que sería el somier donde va el colchón, no es un hierro normal y corriente donde se deposita el colchón, sino que es de alambre de espino. Por lo tanto, normalmente ustedes saben que la cama simbólicamente representa el lugar de nacimiento, el lugar de la muerte y también el lugar de dar a luz, el lugar del amor, el lugar del sexo, simbólicamente. Pues resulta que en las manos de Mona Hatoum el lecho se convierte en algo mucho más doloroso, en mucho más sentido, mucho más vinculado al sufrimiento, a la muerte, que a la vida. Esto es realmente importante. Pero por otro lado, pues vamos a los mapas. Pues vamos a la percha de madera que está situada en la pared. Aquí lo que vemos es que esa otra percha de metal que todos hemos visto o tenemos en nuestra casa, ella ha conformado un mapa de Palestina anterior a 1948. El año 1948 es un año muy, muy importante porque es el año de la constitución del Estado de Israel y de la constitución de la expulsión de su tierra, de su país, del pueblo palestino. Es lo que se llama en castellano la catástrofe, en lo cual los palestinos fueron expulsados de su tierra y se fueron al exilio millones de personas. Se les quitó las casas, se les quitó las tierras y el sionismo acampó por los territorios de Palestina. A medida que en la instalación se puede entrar, aquí no se ve en esta fotografía, pero nos acercamos a esa pequeña mesa que hay al lado de la cama, vemos la bandeja de cartón y encontramos unas pequeñas manchas. Parecen manchas azarosas que no tienen ningún sentido. Pero si nos fijamos, son manchas que tienen relación nuevamente con los acuerdos de paz de Oslo del año 93. Y si nos fijamos también en esa almohada que desde lejos parece bastante mostosa, sucia y tal, ¿no? Vemos que hay con cabello de mujer, que parece ser que es de la propia artista, se ha bordado nuevamente también un mapa de Palestina. De alguna manera, lo que estamos viendo es que en tres pequeños mapas, el de la percha, el de la mesita y el del almohadón de la cama, Mona Hatoum nos está dando una visión histórica de la evolución de los territorios palestinos desde el año 48 hasta casi la actualidad, ¿vale? Entonces nos está hablando de la evolución histórica, la evolución política de un país, de una cultura, de un pueblo. Pero claro, es curioso, por lo menos a mí me llama la atención, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, que la obra se llama Paisaje Interior. Es decir, que de alguna manera, bajo mi punto de vista, ella está nuevamente vinculando su visión política, su visión del país, de Palestina, con un paisaje interior. Es decir, que de alguna manera no podemos separar la cuestión personal de la visión social, no podemos separar las experiencias personales específicas de las experiencias políticas en las cuales nuestra cultura o nuestro país se está desarrollando. Bien, si continuamos con los mapas, hasta ahora hemos visto mapas fundamentalmente de Palestina, ahora vamos a ver algún mapa que son mucho más genéricos, ¿no? Como de esta obra que se llama Mapa, de año 21, que se ha hecho, es profeso para la exposición y para este sitio, ¿no? Cuando Mona Hatoum vio esta ventana, se quedó encantada, ¿no? Y realmente yo creo que es un gran acierto esta relación del exterior con el interior del museo y cómo se ve este mapa, ¿no? Fíjense ustedes que yo creo que hay una cuestión muy importante, que el poder político tiene mucho interés en controlar, en tener, ¿no? Por un lado es el tiempo unificado. El tiempo se unifica por medio de la ley. Y por otro es el tiempo, el espacio unificado. Un espacio unificado que se hace por los mapas.
Si ustedes ven, los países, las potencias, sobre todo las potencias coloniales en el siglo XIX, tuvieron mucho interés en crear una serie de mapas, de geografías claramente controladas. Sobre todo en determinados continentes como África o el mundo árabe, las diferentes fronteras se trazaron con una escuadra y un cartabón, sin tener en cuenta ni las cuestiones políticas, sociales, ni nada de nada, sino los intereses económicos de las potencias coloniales. Pero los mapas son lugares casi sacrosantos, los mapas y las fronteras, sobre todo las fronteras. Las fronteras no se las puede saltar nadie. Esto es un elemento sacrosanto que las naciones, los países, se organizan en torno a la defensa de estas fronteras. Por lo tanto, las fronteras tienen ese carácter de permanencia, de inmutabilidad, de algo que es permanente, de que no se puede tocar, de que no se puede trastocar. Pero claro, este pretendido control o esta apariencia de control que tiene el poder sobre las fronteras de los países es una cosa que yo creo que a Mona Hatoum le interesa y le gusta mucho poner en duda, poner en cuestionamiento. Y aquí lo podemos ver. En este mapa del mundo vemos que ella lo que hace es hacer este mapa con estas pequeñas bolas de cristal transparentes. Unas pequeñas bolas de cristal transparentes que, no se habrán fijado, no están pegadas al suelo ni están pegadas entre ellas, sino que de alguna manera están dejadas caer y que van conformando los diferentes países, los diferentes continentes, las diferentes áreas geográficas. Evidentemente, es decir, bueno, es verdad que el museo, todos los museos impiden que la gente pase, ¿no? Porque si la gente pasara, bueno, al segundo día no quedaría nada. Pero sí que es cierto que este carácter de cómo está colocado, qué tipo de piezas utiliza, qué tipo de material utiliza para construir el mapa y cómo lo utiliza Mona Hatoum, nos está hablando, o cómo está ella subrayando, insistiendo en el carácter efímero, inestable, frágil que tienen estos mapas. Es decir, si nos dicen, o si nos están diciendo constantemente que la estructura de un mapa es inmutable, es perenne, que no se puede tocar, en cambio, Mona Hatoum lo que nos está diciendo que en cualquier momento, por cualquier pequeño accidente, porque un día ya más público del esperado o de tal en la sala y entonces hay una cierta vibración y Australia se desdibuje. Entonces nos encontramos con que Australia ya no es Australia. Por lo tanto, de alguna manera, lo que nos viene a plantear Mona Hatoum es que las cosas no son lo que parecen, que las cosas no son tan permanentes como pudiéramos pensar, que son mucho más permeables, que son mucho menos fijas, que son mucho más fluidas de lo que pudiéramos pensar. Incluso las fronteras, incluso los mapas, ¿no? Por lo tanto, imagínense ustedes, si esto se moviera, cómo daría lugar a zonas desconocidas, a lugares insospechados, a relaciones impensables, ¿no? Es decir, entre unos continentes y otros, o entre unos países y otros, ¿no? Este elemento de la obra de Mona Hatoum a mí me hizo pensar en algunas referencias que la obra de Mona Hatoum tenía con otros artistas que también habían utilizado de alguna manera ciertas técnicas minimalistas en su obra, ¿no? Técnicas minimalistas quiere decir que, bueno, son obras con elementos que incluso el artista no ha fabricado, que ha cogido y que ha utilizado posiblemente, y que son muy mínimas, muy sencillas, muy simples a la hora de la elaboración, pero que tienen un determinado contenido. Generalmente el minimal, bajo mi punto de vista, o lo que se entiende como el movimiento minimal, es un movimiento muy preocupado por cuestiones artísticas, muy poco interesado en cuestiones políticas o de carácter social. Pero sí que es cierto que ha habido un conjunto de artistas que, utilizando, por lo que podríamos decir, técnicas minimalistas, le han dado un sesgo sociopolítico a su obra. Uno de ellos, de los más importantes y más interesantes, según mi punto de vista, insisto, es Félix González Torres. Félix González Torres es un artista norteamericano, bueno, cubano, que luego se fue a Estados Unidos y que murió hace unos cuantos años. Esta obra, de los años 90, muy anterior a las obras de Mona Hatoum, en lo cual, como saben ustedes, tiene toda una serie, por ejemplo, de montones de caramelos. Los caramelos no los ha fabricado él, ni muchísimo menos, los compraba y los fabricaba, pero sí que le daba un fuerte contenido social, personal y político a su obra. Normalmente estos montones de caramelos eran retratos de, o bien de su compañero, o bien de él y de su compañero, o bien de personas que él estimaba fundamentalmente. Es decir, por ejemplo, una persona que quisiera retratar, su compañero, por decir algo, no lo sé, ¿no? Pesaba 75 kilos, pues nos encontramos que el retrato de Ross eran 75 kilos de caramelos situados ahí. Y, al contrario de Mona Hatoum, que evidentemente no se puede tocar las bolas, estas que veíamos antes del mapa, Félix González Torres invitaba
favorecía, alentaba que el espectador o la espectadora cogiera los caramelos. Esto es muy interesante porque de alguna manera cuando uno coge un caramelo o 2 caramelos de esto, va quitándole peso y va desdibujando el retrato que Félix González Torres había hecho de esa persona, hasta que llega un momento en el cual el montón de caramelos desaparece, ya no está esa persona y por lo tanto hace una clara referencia a la pérdida de un ser humano querido y por lo tanto al tema de la muerte. Bueno, pues yo creo que la obra de Félix González Torres está muy presente en esta utilización de determinadas técnicas minimalistas que Mona Hatoum ha hecho en algunas de sus obras, ¿no? Yo creo que es una referencia de un artista fundamental y que tiene vinculación con la obra de Mona Hatoum, ¿no? Bien, continuamos con el tema de los mapas. Esta también, evidentemente, es una obra que está en la exposición y es una alfombra que yo creo que esta tiene diferentes lecturas, ¿no? Bajo mi punto de vista. Así las 3 que se me ocurren como más inmediatas y más interesantes, por un lado es esta manera como vemos el mapa. El mapa está en el suelo, vemos un contrapicado respecto al mapa. Esto nos cambia la visión que tenemos de un mapa, de los mapas que generalmente se hacen del mundo. Cambia nuestra visión del mapa, cambia nuestra concepción de las diferentes importancias geográficas que tienen los diferentes países o los diferentes continentes. Por otro lado, hace referencia a esta visión o a esta creencia orientalista en cuanto a esta visión mitificada y mistificada de Oriente, ¿no? Ese lugar extraño, medio salvaje, dedicado a que nadie sabe muy bien que existía, donde las alfombras voladoras tenían una gran presencia. Evidentemente, esto es una crítica, una ironía sobre ese elemento, pero también, fundamentalmente, lo que aquí estamos viendo, que este mapa, construido sobre esta alfombra desgastada y que cada vez está desgastando más, vamos viendo cómo hay una intervención de diferentes insectos, las polillas, que van erosionando los mapas que se ha dibujado sobre la alfombra. Por lo tanto, es decir, nuevamente aparece una intervención muy sutil, muy pequeña, casi imperceptible, que no nos podemos dar cuenta, pero que Mona Hatoum ha hecho intervenir para que veamos nuevamente cómo las fronteras y cómo los elementos pueden ir variando. Este aspecto de la fragilidad es algo que ella va a trabajar muchísimo, que aquí podemos ver en esta obra también está presente, se llama Projection, y nuevamente vemos aquí que es una obra blanco sobre blanco, el algodón sobre, ¿cómo se llama esta? El ábaca, son 2 materiales, el algodón y ábaca que trabaja. Nuevamente aquí vemos, fíjense ustedes que nuevamente también vuelve a estar elementos muy similares. Fíjense cómo de la visión que tenemos constantemente de los mapas que en Occidente se han divulgado o se han difundido a esta de aquí. Generalmente en los mapas que vemos en Occidente, Occidente tiene una importancia sublema, es decir, tiene una presencia definitiva. Aquí, si fijan ustedes, miren ustedes la presencia que tiene el continente africano con relación a Europa. Europa es nada, es 1/3 de África. Su presencia queda absolutamente reducida por cómo se le da presencia más real a otros países o a otros continentes. Si nos fijamos, también se ha alterado. Generalmente en los mapas lo que tiene mayor protuberancia, un cierto relieve, son los continentes, son los elementos terrestres, las naciones, los países, y lo que parece como más hundido son los mares y los océanos. Aquí es al revés. Aquí lo que adquiere mayor importancia son los mares y los océanos y lo que queda rehundido son los continentes. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que no solamente quedan rehundidos y tal los continentes a través de en relación a los mares, sino que ustedes se fijan, por ejemplo, fíjense ustedes en la zona del Magreb, o en la zona de aquí vinculada a las Islas Canarias, cómo vemos el mapa ha tenido como ha sido mordido, ha sido inundado por el agua, ¿vale? Es decir, aparece ya mucho más desdibujado, aparece de una manera mucho más agreste, no tan definida, o incluso en el interior, fíjense ustedes de África, cómo está invadido de pequeñas motas blancas, que evidentemente hace referencia a la presencia de importantes zonas de agua dentro del esto, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, esta proyección de la obra podía también referirse a una predicción de un futuro
donde posiblemente los continentes, los países, etcétera, etcétera, no sean tampoco tan seguros como parece, sino que el agua va a ir inundando determinadas zonas y va a ir modificando sustancialmente el contorno, la realidad física de estos países. Bueno, si continuamos, bueno, esta obra que no está en la exposición, que es un columpio, un conjunto, una instalación de columpios. Bueno, yo creo que es muy interesante porque relaciona, nos sirve de punto de engarce de diferentes obras. Por un lado, vuelve nuevamente Mona Hatoum con el tema de los mapas, de unos mapas de ciudades absolutamente frágiles, porque están hechos como de cristal y de plástico, y donde en los asientos de los columpios, ¿no? Y nuevamente lo plantea en algo que vamos a ver que tiene más importancia de la que la pudiéramos pensar en Mona Hatoum, que es el tema del humor. De un humor negro vinculado a su interés por el arte surrealista, sobre todo por la influencia de René Magritte, un humor que intenta reírse de muchísimas cuestiones y un punto de vista irónico y ácido muy significativo. Ahí, como ven ustedes, es el asiento de unos columpios que si la gente se sentara y se columpiara en ellos, aparte de que están muy juntos, sino casi así no se puede columpiar, estos mapas se romperían, ¿no? Nuevamente, pero fíjense ustedes que eso ya nos abre la puerta a otro aspecto muy interesante, el tema de la extrañeza, de lo paradójico, de cómo elementos cotidianos, de elementos de uso doméstico, elementos que vemos día a día en nuestro acontecer diario, Mona Hatoum les dota de otro significado, ¿no? De otras lecturas posibles que en algún momento pueden ser, evidentemente, ¿por qué no?, contradictorias, ¿no? La contradicción no está visto como algo negativo, sino al contrario, como algo positivo que amplía nuestra mente y amplía posibilidades de entender o de ver en cosas que nos podían haber pasado desapercibidas, ver otro tipo de lecturas. Y esto lo podemos ver en obras, por ejemplo, que sí que están en la exposición, como esta, ¿no? Natura Morta, ¿cómo se llama? Está así, un gabinete médico, en la cual nos vemos ya esta contradicción. Como hay un elemento, si nos vemos, hay una especie de armario en el cual encontramos una serie de 12 objetos que aparentemente son muy bellos, muy bonitos físicamente, a la vista, ¿no? Son medios hechos de cristal, con unos colores muy atractivos, etcétera, etcétera, y que nos recuerdan, o por lo menos a mí me lo recuerdan, determinados envases que podían ser de perfumes, de colonias, que uno podía encontrar en algunas tiendas de lujo, ¿no? O en el duty free de los aeropuertos. Pero si nos acercamos más, vemos que estas pretendidas botellas de colonia no lo son, sino que son granadas de mano. Son granadas de mano que, de alguna manera, ella les ha dado otro contenido. Les ha dado otro contenido o le ha ampliado el significado de esto. Porque quizá quien dice que no, que pasado mañana cualquier ejército, el ejército soviético, tiene granadas de mano con estos colores y estas apariencias. Pero bueno, todavía no. Entonces vemos cómo se amplía el significado, un significado paradójico. Pero al mismo tiempo lo pone en un armario, que es un gabinete médico, que no es tal. Es decir, simplemente esta especie de botiquines o de gabinetes serían lugares donde se guardan elementos para la sanación de las personas. Las personas que tienen dolores o que tienen heridas, etcétera, etcétera, recurren a estos armarios para recoger los elementos que le permiten sanarse. Por lo tanto, ella les vuelve a hacer una vuelta de tuerca y lo que antes era un elemento para sanar, para curarse, para estar mejor, lo convierte casi en un lugar del horror, porque son granadas, es decir, lo que ha sido creado para el mantenimiento y la creación de vida, de alguna manera ahora es un lugar donde alberga la muerte. Esto es algo similar de lo que ocurre, con todas sus diferencias, evidentemente, con obras que están también en la exposición, en la última sala, no sé si les recuerdan, este paraván, ¿no? Nuevamente como Mona Hatoum está jugando con estos elementos y, ¿sabes? Esto es un paraván, no es una pared, un paraván es un elemento que sirve para dividir espacios, pero que no oculta el otro espacio. De alguna manera permite que lo veamos, que lo vislumbremos, que permite una cierta privacidad, pero todavía está ahí, ¿no? Mona Hatoum lo que hace es construir un paraván de hierro negro, de acero negro, y no solamente es de acero negro,
con una contundencia, que esto significa, sino que encima coge una serie de ralladores que son utensilios de uso doméstico que todos utilizamos en nuestra casa diariamente y los convierte en un objeto amenazador. Un objeto, absolutamente nada peligroso, inofensivo, etcétera, etcétera, en manos de Mona Hatoum se convierte en un objeto amenazante, en un objeto que nos produce temor, porque evidentemente esto podría ser perfectamente un lugar donde, en vez de lugar a rayar un tomate, podríamos producir heridas graves a una persona, ¿no? Por lo tanto, lo que está haciendo es subvirtiendo los objetos domésticos, los espacios domésticos. Le da un nuevo sentido a estos objetos. Igualmente tenemos aquí en este daybed que es nuevamente lo mismo, es lo que decíamos anteriormente. La cama es un lugar de reposo, de descanso, un lugar donde asistimos para descansar, para estar a gusto, para relajarnos del día o de lo que fuera, o para hacer el amor o para lo que fuera, ¿no? Pero bien está vinculado siempre a un lugar de placer, a un lugar de descanso, a un lugar de satisfacción personal. Mona Hatoum convierte la cama en lugar de tortura. Esto es un lugar de tortura, es decir, nadie puede dormir aquí. Acuérdense ustedes del interior landscape, que veíamos que esta cama de hospital o de centro psiquiátrico, que el somier estaba hecho con alambres de espinas, ¿no? Nuevamente, estos elementos se han cambiado completamente de significado, se convierten en objetos amenazantes y trastocan el significado para el cual fueron creados. Aquí, esta es una visión de conjunto de la última sala de la exposición. Y aquí es otro artista que a mí me parece que es fundamental para entender o para ver referencias que son importantes para Mona Hatoum. Es Robert Gover, otros artistas que yo creo que de la década de los 90 fundamentales en el panorama artístico internacional. Es decir, ¿qué es lo que hace Robert Gover? Estas obras son del año 90. Las obras de Mona Hatoum son de 10, 15 años posteriores, ¿no? Es decir, Robert Gover lo que hace es convertir un espacio como infantil, una especie de, no me acuerdo cómo se llama esto, ¿cómo? Un parque infantil, es decir, que es donde los niños y las niñas pueden estar ahí tranquilamente, sin molestar demasiado, pero pueden estar jugando y estar tranquilamente y tal, lo convierte, por una pequeña intervención, en una zona claustrofóbica, en una zona de encerramiento, en un lugar, en dos pequeñas prisiones. Total, lo que ha hecho ha sido cambiar los listones que debían de ir paralelos, en vez de ir paralelos, los ha cruzado. Este pequeño, porque realmente es pequeño, es decir, es un parque como pueden haber decenas, miles de parques infantiles en todo el mundo. Pues ha convertido en un objeto de tortura, en un objeto amenazante. Igual que la pila de la derecha, es decir, es una pila que ya no es pila, porque una pila tiene una función, tiene unos grifos que sacan agua, sirve para lavar las manos, para lavar cualquier cosa, que desahoga, etcétera, etcétera. Nuevamente, esta manera de convertir los objetos cotidianos en una serie de elementos que los hacen realmente amenazantes. Pero es algo más, porque no solamente es los objetos, sino conjunto del hogar burgués. De alguna manera, tanto Robert Gover como Mona Hatoum, de alguna manera están poniendo en duda o están analizando y criticando duramente las condiciones de lo que podríamos entender el hogar burgués. El hogar burgués se ha entendido siempre como un lugar de placer, de descanso, de tranquilidad, donde la gente después de una jornada dura de trabajo se refugia en su casa. De alguna manera, la casa se convierte en el hogar se convierte en un refugio, en un lugar donde uno se puede sentir tranquilo ante el exterior. Resulta que Mona Hatoum y Robert Gover nos dicen que las cosas no están tan claras y que posiblemente uno de los grandes infiernos no sea fuera o no sea solo fuera, sino que puede serlo también en el interior del hogar. El interior del hogar como un lugar, como un infierno donde se producen las mayores cotas de violencia. No tenemos más que ver que la violencia sexual sobre las mujeres, la mayor parte se produce dentro de los hogares, es decir, contra los niños y contra las personas más desvalidas, más indefensas, más frágiles, ¿vale? Todo ello, evidentemente, tiene que ver con el concepto de lo siniestro que planteara Freud, de cómo en los objetos más conocidos aparecía una serie de elementos nuevos que los hacían realmente amenazantes. Y lo que hacían era generar una profunda incertidumbre. Es decir, cuando uno ve que el temor, el miedo, la amenaza,
ya no proviene del exterior, sino que proviene incluso de los objetos cotidianos en los cuales nos relacionamos día a día, de los aspectos que más a mano tenemos, realmente genera una terrible incertidumbre porque pone en cuestionamiento aspectos que pensábamos que eran realmente incuestionables. Bueno, para ir, ya voy a intentar ir acabando, porque no sé si es un poco largo. Otros aspectos que me parece que en la obra de Mona Hatoum aparece con una gran contundencia es el tema de la violencia, de la guerra. Aparece de una manera constante y que yo creo que es producto, lo veíamos en la primera obra de Bunker, es decir, un edificio, una ciudad destruido, medio destruida por la explosión de las bombas, de la guerra, de la metralla, etcétera, etcétera. Lo vemos aquí nuevamente en esta obra, se llama 3D Cities, que es 3 ciudades de Oriente Próximo, como son Beirut, Bagdad y Kabul, que han sufrido, que están situadas sobre estos caballetes. Es una cosa muy simple, muy sencilla de hacer, unos caballetes, unas tablas y unos mapas impresos grandes, ¿no? Nuevamente vemos como estos mapas de las ciudades, aquí está la ciudad de Beirut, en la cual vemos que aparecen como así de protuberancias, de agujeros, de elementos cóncavos y convexos sobre el mismo mapa. Evidentemente habla, yo creo que es una visión bastante dura sobre la realidad cotidiana. Vemos aquí cómo estos elementos hacen referencia a que son ciudades que han estado constantemente sometidas a una profunda violencia, a un profundo bombardeo de las ciudades. Pero aquí sí que aparece un elemento, yo creo que esperanzador en la obra de Mona Hatoum, que igual que vemos que hay como estos grandes orificios metidos en la tierra, aparecen otro tipo de protuberancias que salen de la tierra. De alguna manera creo yo que es una manera de estar hablándonos de cómo estas ciudades y cómo las ciudades en general, cómo los países en general sufren un proceso de destrucción, reconstrucción también muy importante. Es decir, que es verdad que hay muchas guerras, que hay mucho sufrimiento, que hay mucha violencia, pero que muchas veces, casi siempre, por no decir siempre, las ciudades se ponen en pie, las culturas, los países se ponen en pie y son capaces de reconstruirse y volverse otra vez a armarse cultural, política, social y económicamente, ¿no? Otra obra que es muy interesante, a mí me parece que tiene, todas están íntimamente relacionadas con todo, ¿no? Fíjense nuevamente esto, ¿no? Es decir, ¿qué hay más aséptico, más inocente que una litera de madera pintada de colores que tiene 2 camas una encima de la otra? Bueno, pues una litera se puede convertir en un objeto de opresión, de enclaustramiento, en un objeto agresivo, como estas literas, que ya no son de 2, no son de 5, no son de madera, son de acero, son de metal negro, y como son mucho más grandes. Es decir, Mona Hatoum coge un elemento súper cotidiano, que son las literas, pero les cambia el material, les cambia el tamaño y les cambia la posición. Y consigue que algo que pueda ser o haga referencias más o menos placenteras o jocosas en nuestra vida se convierta en un elemento que hace referencia a una situación carcelaria o una situación de vigilancia. Estas 4 literas de 5 o esas 4 torres de literas de 5 literas cada uno, es decir, están situadas de tal manera que crean un espacio, vigilar, algo que nos recuerda a las teorías de Foucault sobre vigilar y castigar, del control del ser humano, del control de los espacios públicos. Nuevamente, no sé si nos queda mucho. Nuevamente, esta pieza, que me parece una pieza magnífica, esta de Hot Spot, es una pieza que yo creo que de las más ambivalentes que tiene Mona Hatoum, que permite, muchas de ellas permiten diferentes lecturas, pero es una obra muy conseguida, muy redonda, que yo creo que aquí, donde está situada, realmente se aprecia muy bien, tanto su belleza como elemento bello y atractivo, como su contundencia como obra, ¿no? Como ven ustedes, Hot Spot es un globo terráqueo con esta variación de 20 grados, en la cual están todos los continentes o todos los límites de los continentes del mundo están planteados o están rematados con este elemento de color rojo que en principio no sabemos muy bien qué es. ¿No? Porque recordemos que todas las obras de Mona Hatoum generalmente desde lejos tienen una apariencia y a medida que nos vamos acercando nos van completando la información y esta apariencia pues, se va ampliando, el contenido se va variando. Y aquí esto que podría parecer, no sabemos si es un neón rojo absolutamente inofensivo o es una resistencia que en la cual si la tocáramos nos podríamos quemar.
¿vale? Lo que sí que es evidente es que este punto caliente, el hotspot, está vinculado ya no solamente al tema del Líbano, no al tema de Beirut, sino al mundo entero. En todo el mundo hay zonas calientes, zonas en destrucción, zonas de violencia, zonas de desastres ecológicos, zonas de violencia, ¿no? Y entonces Mona Hatoum lo plantea en este globo terráqueo vacío, que bueno, por otro lado también la sombra o el reflejo es muy bonito. Y entonces estamos en esa contradicción, como un elemento que al mismo tiempo puede parecer muy bello, este color rojizo, pero al mismo tiempo es un elemento que también es amenazante, sobre todo porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, de qué elemento están conformados este globo terráqueo. Algo muy distinto a este, que también está en la producción, se llama orbital. Aquí sí que creo que no hay elementos para la belleza, esto. Esto es un elemento desnudo, con hierros de construcción, es un hierro de acero que se utiliza en la conformación de los pilares de las obras, con estos elementos de cemento. Esto es como una especie de prisión. El mundo se ha convertido en una prisión hueca, rodeada por acero y por estos bloques de cemento. Parece que es una prisión que se va a echar a rodar de un momento a otro. Pero desde luego yo creo que en esta obra no hay contemplación de ningún tipo, no hay ningún elemento que podamos decir, así como el anterior, bueno, pues este color rojo qué bonito es, o qué bien refleja, o qué bien refleja. Esta es una obra dura, una obra agreste, una obra que a mi modo de ver es como una bofetada en plena cara que nos plantea cuál es la visión de un mundo una visión mucho más desesperanzada del mundo a lo que nos plantea Mona Hatoum. Ya estamos acabando, ya les acabo, ya no les aburro más. Esta obra de Impenetrable yo creo que es una obra magnífica que hemos tenido la oportunidad de traer aquí. Es una obra que, nuevamente lo mismo, la vemos de lejos, es una obra que flota en el aire. Parece que no sabemos muy bien dónde se sitúa. Vemos como una especie de alambres que cuelgan del techo, pero no sabemos muy bien cómo cuelgan, porque cuelgan con hilos de pescar y desde una cierta distancia no se perciben, o casi no se perciben, ¿no? Y vemos como es un elemento, una estructura que podríamos penetrar, que podríamos ver, que nos podríamos relacionar con ella, ¿no? Nuevamente, Mona Hatoum nos engaña y nos dice, sí, acércate y verás lo que es esto, ¿no? Entonces nos acercamos y lo que vemos es esto, son unos alambres de espino en lo cual, bueno, podemos entrar si queremos, allá nosotros o allá nosotras, pero seguramente nos vamos a dejar más de algún rasguño de piel en este lugar, ¿no? El lugar se convierte en un espacio impenetrable, de ese elemento etéreo, flotante e incluso mágico que parecía en la lejanía, se convierte en un lugar absolutamente agreste, violento, agresivo, que nos agrede, que nos ataca, que no nos permite la tranquilidad que pudiéramos tener en un principio. Por lo tanto, es una obra que tiene, como siempre, una lectura mucho más amplia y que conforma este mundo que vemos. Saben ustedes que esta obra está basada, hoy ya se basó en una de las instalaciones del artista venezolano cinético José Rafael Soto, que hizo una obra que se llama Penetrable en los años 60-70, que era precisamente de otros materiales mucho más amables, mucho más tal, que era de plástico, en lo cual se podía penetrar. Mona Hatoum es mucho más dura y plantea una serie de elementos de fronteras en los que no nos deja tal. La verdad es que, como alguna vez he dicho, yo creo que las obras de Mona Hatoum, por un lado nos fascinan y por otro lado nos atemorizan. Por un lado nos atraen muchísimo, pero por otro lado son capaces de crearnos una fuerte y sólida repulsión. Y ya para acabar quisiera señalarles muy rápidamente 3 pequeñas obras que a mí me parecen brillantes. Sobre todo esta me parece una obra brillante, es La rejilla de cabello con nudos. Una obra, si ustedes recuerdan, está situada justo al lado de Impenetrable. Fíjense ustedes la diferencia, que es una obra, es nada, es una obra de tamaño, me refiero, muy pequeña, hecha con cabello humano y con una fragilidad tal que casi si alguien estornudara, es una broma, ¿no? Pero si alguien estornudara casi la obra podría desaparecer, ¿no? Fíjense ustedes cómo es alguien capaz de hacer esto y al mismo tiempo hacer esto y situarlo uno al lado del otro. De alguna manera las dos son rejillas. Una está hecha con alambre espino que nos dejaríamos la piel si intentáramos penetrar en ello, y otro es un elemento de una fragilidad, de una sutileza, de una exquisitez tal que nadie diría que a lo mejor la obra es de la misma artista.
esta capacidad de trabajar con diferentes materiales, de trabajar con diferentes discursos, me parece que es fundamental. Bueno, pues nuevamente, esta obra habla de un elemento que creo que es fundamental en la obra de Mona Hatoum, porque en definitiva todo son metáforas de la fragilidad de la existencia humana, de la fragilidad del ser humano, ¿no? Una segunda obra que también situada en aquella última sala y que me parece muy importante y que tiene referencia con lo que hemos hablado, que es el tema de la identidad. Un pequeño espejo donde uno se refleja, uno se enfrenta al espejo. Saben ustedes que no hay nada más terrible que situarse delante del espejo y verse como los demás nos ven o verse como nosotros mismos nos vemos. Hay una pequeña frase, no sé si la han visto, "You are still here", estás todavía aquí, todavía. No sabemos hasta cuándo, ni de qué manera, ni de qué forma, ¿no? Pero nuevamente yo creo que con estas obras Mona Hatoum nos dice que no hace falta crear obras de toneladas de peso, de acero, martillado, tal y cual, para crear obras de una gran contundencia, a pesar que sean materiales muy frágiles, tamaños muy pequeños, etcétera, etcétera. Y ya, para acabar, sí, totalmente, acabar, es esta silla quemada que nos habla nuevamente de la violencia. Tanto el tema de la fragilidad, el tema del cuestionamiento de la identidad y el tema de la violencia, de la muerte, de la guerra, yo creo que están muy bien representados con esas tres obras que son al final de la exposición, ¿no? Y que nos recuerdan la multitud de guerras y de violencias que azotan el mundo y que ponen en peligro la vida humana. Bueno, pues esto es. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo y ganas de iniciar alguna conversación, alguna pregunta que no sea muy difícil. ¿No? ¿Qué? No, hombre, pero no sé, imagino que no. Mira, ves, ya hay una pregunta. Bueno, muchas gracias. Era una pregunta que me queda en el mocador en Palestina. Me preguntava si hi havia un volum realment o m'havia semblat un volum. En comptes de ser un mocador estès, tenia forma de volum. No entiendo más la pregunta. Sí, bueno, ya lo has visto en la exposición, está posada sobre como si fuese una taula y tiene esta forma, sí. Vienen donada també perquè està treballada, està posada el cabell femení i tal. Sí, però que un mocador, quan està mostrat o en exposició d'un mocador, sempre està ben estès, no? I en aquest cas no era. Era per si tenia alguna explicació. Que per què estava estès? No està estès, té volum. Ah, bueno. Clar, és que jo crec que és una manera de col·locar l'obra com l'artista el col·loca i que, com diu Núria, és una mena Una muntanya. ¿Un qué? Una muntanya. Bueno, podria semblar aixina, sí, de tot. Home, jo crec que és més inspiradora aixina que si estiguera, no? Completament pla, no? Com si l'haguera passat la planxa i l'haguera deixat pla, jo crec que perdria, no? Jo crec que és més suggerent, baix el meu punt de vista, no? Hola, ostras. Vale. Hola. Primero de todo, gracias por la charla, ha estado muy bien, muy completa. Pero viendo esta imagen me preguntaba, ella utiliza muchos elementos que son como muy cotidianos y me preguntaba si sabemos algo, si conoces el origen de los materiales con los que trabajas, si a lo mejor tiene algún vínculo personal. O sí, por ejemplo, esta silla, de dónde la podría haber sacado, o el espejo que ha expuesto, si hace algún tipo de recogida de materiales que también tengan una carga emocional o no sé. Bueno, yo creo que en este caso, bueno, tanto la Núria como Marta, que ha sido la coordinadora de la exposición y tal, yo creo que Mona Hatoum es una persona
que, bueno, como muchas artistas, es decir, bastante celosa de su propia creatividad. Yo creo que no le gusta demasiado hablar de su obra, de dar explicaciones, mejor, de dar explicaciones. Prefiere que la gente se sitúe delante de las obras y que la gente lea o no lea, o perciba o no perciba aquello que puede ver, ¿no? Yo creo que esa medida que uno va conociendo y va planteando, va uniendo puntos, como plantea, ¿no? Yo personalmente, que yo sepa, no, bueno, yo creo que esto evidentemente tiene mucha relación con... tiene mucha relación con, evidentemente, con toda la zona geográfica a la cual nos estamos hablando, con toda la destrucción de los hogares palestinos, etcétera, etcétera. Pero yo nunca he oído hablar, en concreto creo, de ninguna obra concreta que haya salido de aquí o haya salido de allá, ¿no? E incluso cuando hablábamos de Interior Landscape, de esta cama, el somier que tenía el almohadón, tal, yo creo, pero no estoy seguro, de que el cabello es cabello de ella. Pero esto yo nunca lo he leído, nunca lo he dicho, a mí no me ha mencionado nunca en ningún aspecto ese tipo de aspectos, ¿no? Yo sí que creo, por eso, al menos esa era mi intención, yo no sé si les ha conseguido o no, hablar del tema de Beirut, plantear la fotografía de Gabriel Basílico, cómo Beirut quedó destrozada y cómo ella, 20 o 30 años después, habla en esta obra de Búnker de 2011 de Beirut, ¿no? De cómo yo creo que, evidentemente, yo creo que está ahí. Está ahí constantemente, está ahí. La referencia a Palestina aparece constante, insistentemente, y muchas más obras que no están aquí en la exposición, en otras obras que tiene ella, ¿no? Yo creo que es una artista que relaciona muy bien lo particular con lo general, ¿no? Que se mueve muy bien, es capaz de hablar de una violencia más genérica, como el hotspot, es decir, que sí, que hay problemas de violencia, de agresividad, de guerras, de desastres en todo el mundo, pero evidentemente yo creo, bajo mi punto de vista personal, que no se olvida en absoluto de dónde proviene y de qué pasa en Palestina, qué pasa en el Líbano y qué pasa en esa zona geográfica, ¿no? Ahora, más allá de eso, yo personalmente no recuerdo así, bueno, esta silla es de no sé dónde o tal y cual, ¿no? Sí, desde luego está muy presente en todas las obras esa memoria. Y bueno, es más bien, o sea, imagino que depende de la obra y cómo la pieza en sí, cómo la ejecute, cómo la termine ejecutando, pero sí que me parece que hay muchas de las piezas que tienen mucha esa carga personal y que me hace imaginar que quizás, por ejemplo, esta silla pues fuera personal suya. Entonces, bueno, andaba divagando un poco en que quizás tuviera también esa carga personal, y era por saber si conocíamos alguno de los elementos, pero entiendo que... No, pero yo creo que ella estaría encantada, bueno, me parece que estaría encantada en que tú imaginaras, es decir, porque yo creo que lo que permite una obra realmente importante de una artista es aquella obra que permite multitud de lecturas, es decir, y que no todos coincidimos en ella, ¿no? Y que uno se puede quedar con un aspecto y otro se puede quedar con otro, y que uno valora más, no sé, esta cuestión, o uno valora más la otra. Yo estoy convencido que habrá gente que pasará por la galería, verá Impenetrable y no se fijará en esta retícula de cabello, porque casi no se ve, ¿no? Y en cambio habrá gente que estará fascinada por esta pequeñita obra, ¿no? Esta especie como de pequeña joya que está ahí, ¿no? Yo creo que esto viene a decir la pluralidad de lenguajes, de discursos y la pluralidad de significados que puede tener la obra de una gran artista como Mona Hatoum. Gracias. Buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por la excelente conferencia. Tengo es pura curiosidad, pero me imagino los comisarios a lo mejor sabéis la respuesta. Tengo una curiosidad porque ese aspecto que contrastabas, ¿no? de esa parte de obra tan bella, ¿no? y tan delicada en Mona Hatoum, y luego, por otro lado, esa obra tan fuerte, ¿no? tan sumamente como visceral, como dura, ¿no? Estremecedora. Ese contraste, es una pregunta, porque me lo planteo desde la visión del significado, ¿no? de lo que es la frontera, ¿no?
porque en las fronteras también acontece lo más maravilloso del mundo. O sea, las fronteras siempre tienen también como un... Está el morbo, ¿no? En las fronteras, la cosa, el intercambio, ¿no? La pluralidad, la riqueza. Y yo no sé, es una pregunta que me hago, no sé si Mona Hatoum, cuando recoge ciertas obras donde trata el mundo, está constantemente tocando el mundo fronterizo, aunque sea a través de la guerra, de las separaciones, del desarraigo. Mi pregunta es eso, que si ella realmente, cuando ese tratamiento que le da bello a las cosas, en ese momento está pensando en ese aspecto también que es esa otra parte, ¿no? Que tiene toda frontera, que la frontera por un lado te preserva, o sea, por un lado nos separa, pero por otro lado también preserva culturas, ¿no? Y al preservar las culturas aparece lo plural, y al aparecer lo plural aparece lo bello, ¿no? Y no sé si ella, es una pregunta que me hago yo, pero no sé si existe, si puede ser una... No, yo creo que, bueno, yo creo que ella insiste mucho, ¿no? en que no leamos ninguna de sus obras de una manera unilateral, por decirlo así, ¿no? Sino que veamos que al mismo tiempo que nos puede atemorizar algo, nos puede fascinar por diferentes cuestiones. Yo creo que también, evidentemente, hay una cuestión que aquí se puede preguntar, bueno, ¿y esta obsesión de la señora Hatoum por los mapas? ¿De dónde le viene? Bueno, pues probablemente le venga de proceder de una zona geográfica donde los mapas han sido variados y que desde el año 48 hasta aquí ha desaparecido todo un pueblo. Es decir, ha sido esquilmado, ha sido asesinado, ha sido desposeído de sus tierras, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que evidentemente el tema de las fronteras es un tema además muy atractivo, porque como tú dices, ¿no? Las fronteras es cierto que separan ciudades, crean momentos de violencia muy fuertes, pero al mismo tiempo la vida en las fronteras es una vida como muy enriquecedora, en el sentido de que se produce lo peor y quizá lo mejor de muchos seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que esta lectura más polivalente ya le interesa mucho en todos los sentidos, evidentemente. Bien, gracias. Yo te quería preguntar si no te parece que la visión de Mona Hatoum y otros artistas del Magreb, pero que realmente viven en Londres, se han formado en universidades occidentales, ¿no? Si no tienen una visión, primero, desde la élite a la que pertenecen, ¿no? Y también desde una mirada, digamos, colonial, ¿no? Desde una mirada europea, aunque sean de origen palestino o libanés, ¿no? Pero realmente son un caso, por poner un ejemplo como Picasso, ¿no? Que era realmente un artista francés, aunque fuera muy español, ¿no? Y también otra pregunta aparte, alrededor de lo que es la instalación, realmente son instalaciones, ¿no? Muchas de las obras. Lo que pasa es que echo un poco de menos que es una de las características de la instalación, que el espectador participe, las envuelva, se mueva, las recorra, ¿no? Gracias. Bueno, yo no creo que haya garantía de nada, ni ser libanés garantía de ser una buena persona, ni ser judío es garantía de ser mala persona, ni ser mujer es garantía de ser alguien mejor, ni ser hombre es la garantía de ser algo peor. Yo creo que hay personas con nombres y apellidos y que hay gente estupenda en todos los lugares, en todos los sitios, en todas las condiciones, en todas las geografías, etcétera, etcétera. Quiero decir con ello que, bueno, que es verdad, que lo que nos da posibilidad de tal son un cúmulo de experiencias, de conocimientos, de lecturas, de relaciones con las personas, etcétera, etcétera. Y es verdad, todos, en qué medida uno, por mucho que no quiera, no puede tener actitudes más o menos machistas o no puede tener más o menos actitudes racistas, por mucho que esté en contra y se lo crea y quiera ser absolutamente antirracista y considere que tal. Evidentemente son peligros que están ahí y que ninguno de todos, por lo menos yo hablo por mí, no estamos al margen ni libres de todo ese tipo de cuestiones, sino que las padecemos, las sufrimos y tal. Yo creo que lo importante es ser consciente de ello y trabajar para que cada vez sea mucho menor. Yo creo que, bueno, es verdad, hay muchos artistas
que han tenido que huir de sus países, sobre todo del Magreb o de África o del Oriente Medio, porque en sus países no pueden vivir, porque están perseguidos, porque no tienen condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. O porque, bueno, la gente necesita vivir, desea vivir y sabe que a lo mejor en otros países va a tener mucho mayor oportunidades de vivir de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo no creo que lo podamos culpar a los artistas por vivir, por intentar tener una carrera profesional medianamente digna. Esto ni quita ni pone. Uno puede vivir en Londres y tener una actitud nada colonial, en absoluto, al contrario. Y uno puede vivir en Beirut y tener una visión colonialista absoluta. Es decir, que tampoco depende de dónde vivas y dónde no vivas, ¿no? Sino lo que hagas con tu trabajo, lo que escribas, lo que crees plásticamente, la música que hagas, las películas que realices, etcétera, etcétera. ¿No? Yo creo que puede haber visiones realmente poéticamente muy loables y culturalmente muy importantes y muy significativas en los sitios más inverosímiles, con los medios más increíbles y en las circunstancias más perentorias, ¿no? Entonces yo no creo que esto marque carácter. Puede ser, evidentemente, vivir en un sitio también te condiciona, claro que te condiciona en un sentido y en otro, pero te da también posibilidades de conocer. Londres es una sociedad multicultural, donde hay gente de todo el mundo, donde hay decenas, miles de personas procedentes de cualquier rincón del mundo que están elaborando, creando poesía, creando música, creando miles de cosas que uno se va enriqueciendo, ¿entiendes? Y que a lo mejor si uno viviera en Lagos no lo tendría esa posibilidad, ¿comprendes? Entonces yo creo que es difícil contestar y que habría que ver caso por caso, ¿no? Pero en el caso de Mona Hatoum yo creo que es una actitud muy coherente, que se lo cree, que eso no quiere decir que no caiga en determinadas cuestiones, o como todos podemos caer en actitudes que no desearíamos, pero bueno, también equivocarse y tal es muy humano, y errar y fallar y no hacer las cosas como uno desearía, sino como suceden, ¿no? ¿Ya? Bueno, pues muchísimas gracias por todo.